la primera semana para que lo hubiéramos hecho el 15 tal vez, pero... Entonces, el 20 de abril va a ser su primer parcial. Va a haber, bueno, se organizaron unos talleres con Drager, espero se hayan inscrito, que es sobre anestesia, ventilación y monitoreo. El de anestesia es el 19 de abril. Entonces, pensando en eso, voy a asignar sus equipos de las exposiciones del principio de funcionamiento, ¿ok? Entonces, ahorita les comparto cómo más o menos quedarían. Como el 19 de abril es la de anestesia, entonces el primer equipo que tendría que exponer es el de anestesia, pensando en que los que se hayan inscrito, levanten la mano los que se hayan inscrito a los talleres. Ok. Entonces, pensando en eso, pues para que ya tengan alguna noción de lo que les van a hablar en el taller. Entonces, el equipo 2 expondría el 15 de abril, el equipo 1 y el equipo 6 también el 15 de abril. El equipo 9, 8 y 3 el 22 y el 7, el 4 y el 5 el 27. ¿Ok? Y entonces el 20 es su primer examen y el 16 y el 23 voy a revisar su proyecto. Obviamente no les voy a revisar lo que ya me enviaron. Eso ya lo reviso y les entregaré comentarios, pero esas revisiones seguramente no me dará tiempo son viernes, el primer viernes no me dará tiempo de ver a los 9 equipos, por eso a unos equipos los veo el 16 y a otros el 23. Recibirán comentarios de los videos ahí en su asignación de tarea, pero ese día comentaré algunas cuestiones particulares. Si les pregunto cosas en sus comentarios ese día, tendrán que contestarme y obviamente tendrán que mostrarme el avance de esa semana o de esas 2 semanas, es decir, a los que vea el 16 tendrán que mostrarme que han avanzado esta semana y a los que vea el 23 tendrán que mostrarme que han avanzado en 2 semanas, ¿sí? Porque es un proyecto que va avanzando paulatinamente, ¿ok? Entonces, no pueden, por ejemplo, los del 16 o incluso los del 23, que me muestren exactamente lo mismo que enviaron en el video, no es válido, ¿ok? Porque su revisión tendría una baja calificación porque quiere decir que no han trabajado más en su proyecto. No he revisado todos los videos, estaba viendo algunos y quedan dudas que es entendible en cuanto al planteamiento de su interfaz. Por eso es por etapas, ¿ok? Por eso les voy a ir asignando las tareas por etapas y yo esperaría que se fueran dando cuenta ahorita que plantearon el inventario, qué etapas necesitan, cómo se comunican esas etapas, es decir, qué información comparten, qué campos de información necesitan. Por ejemplo, en un video mencionan que ahí van las refacciones, ¿no? En un campo del inventario. Pero, ¿qué quiere decir? Todas las refacciones que se le han instalado a ese equipo durante todo el tiempo que ha estado el equipo en el hospital, eso no es óptimo en el sentido de que ustedes, ¿qué información requerirían? O sea, ¿están organizadas por orden alfabético? ¿Están organizadas como se fueron instalando? Si me explico, ustedes tienen que ir empezando, por eso les pasé el artículo de la interfaz de gestión de equipo para que vayan visualizando qué etapas se tiene. De todas formas, las vamos a ir solicitando por etapas, pero ustedes tienen que, por ejemplo, en el inventario que dijeron, refacciones.
ok, refacciones, pero en ese punto tienen que pensar qué refacciones, si van todas las refacciones que se han instalado en ese equipo, no tiene básicamente utilidad eso. ¿Por qué? Porque piensen en un equipo que se le han instalado muchísimas refacciones y de qué me sirve abrir un campo donde hay muchísimas refacciones. Si están por orden de aparición, ok, voy a saber cuál es la última, pero es la última, ¿qué tal si le instalé 5 refacciones la última vez? Entonces, tienen que pensar en esos detalles, ¿ok? Porque son los detalles que yo se los voy a estar, obviamente, puntualizando, pero para las entregas, por ejemplo, de diferentes etapas, por eso se voy revisando en avances para que esos errores se vayan corrigiendo. Pero obviamente, si ustedes se ponen a analizar en equipo, ok, esa información va ahí, pero ¿qué tipo de información? ¿Eso es correcto? ¿Eso es útil? Tienen que pensar ustedes, pónganse a diseñar su interfaz como si ustedes fueran a ser los usuarios. Parece también ahorita que ya leyeron los manuales o algunas partes de los manuales de procedimientos, esas, ese tipo de información que se requiere para gestionar de forma adecuada el equipo médico dentro de un hospital debería de ser más claro y eso les debería de servir para el diseño de su interfaz. Entonces es importante que sí vayan viendo por etapas cómo va avanzando su interfaz, pero que se vayan cuestionando eh, qué utilidad tiene. Por ejemplo, otro equipo decía, ok, aquí está la pestaña de mantenimiento, o me voy a otra parte de la interfaz que es mantenimiento. De su inventario abren ahí está mantenimiento y se van como a otra pantalla, pero no distinguen si es preventivo o es correctivo. Tienen que distinguirse, ¿ok? Entre preventivo y correctivo. Obviamente se fueron como más allá, decía que está bien, decíamos que la primera etapa era solo que vieran su inventario, ¿ok? Que rubros iba a tener su inventario de forma importante. Y lo que me hubiera gustado que se focalizaran, que es más bien la siguiente entrega, yo esperaría que tuvieran avances importantes en eso para el 16 o el 23, es sobre la búsqueda. Uh-huh. La búsqueda en su base de datos, en su inventario y combinación de campos de búsqueda. ¿Ok? Si ya empezaron a ver, ok, voy a tener una pestaña de mantenimiento, una de capacitación, ok, entonces tienen que empezar a pensar, son 6 en el equipo, entonces pueden dividirse. Voy a dejarles que estructuren, que hagan como un diagrama de flujo de la estructura que ustedes tienen planificada para su interfaz. Me gustaría antes platicar puntualmente del artículo que leyeron y probablemente pasarles otro para que tengan una noción más general y entonces ya se pongan a hacer su diagrama general de la interfaz donde diga, ok, voy a tener, por ejemplo, diferentes tipos de acceso, ¿no? Principalmente tiene que haber dos, pensando en que la interfaz va a ser usada por usuarios, es decir, el departamento clínico, enfermeras y médicos, y por ingenieros, ¿ok? Entonces al menos debería de haber dos usuarios. ¿Por qué sería importante que los usuarios clínicos puedan utilizar la interfaz para la cuestión de los reportes? Acuérdense que la interfaz, el objetivo es que le facilite la vida al ingeniero biomédico dentro del hospital, ¿no? Entonces, la utilidad va a ser simplemente reportar un equipo o solicitar una capacitación. A lo mejor pueden ustedes también poner la parte de guías rápidas de uso para usuario, de que vienen en los manuales de usuario de los equipos, entonces el usuario sabe que ahí lo puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, si se le olvida o se atoren alguna vez con algún equipo. Y eso sería lo único que tendría que hacer el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes empiezan a hacer el acceso de los dos usuarios y luego no restringen que el clínico tenga, por ejemplo, el acceso a mantenimientos y todo eso, eso no es correcto. Y ustedes deben de darse cuenta de, ok, el usuario no le interesa ni debe de tener acceso a la información de refacciones, cuando son mantenimientos. Sí, por ejemplo, tener otra parte importante de la interfaz es un calendario, ¿ok? ¿Y el calendario para qué va a servir? Por ejemplo, al usuario para decirle, ok, planificamos o para mandarle avisos. Vamos a
a darle mantenimientos preventivos esta semana a los monitores de signos vitales. Obviamente la comunicación, pensando que esta interfaz ya fuera útil, no debería de darse solo a través de la interfaz, sino de todas formas tiene que ser verbal, es decir, le tengo que hablar al usuario, le voy a dar mantenimiento, pero el usuario ya podría podría pensarse que tiene acceso a esta interfaz y ve su calendario y ahí ve marcado que toda la semana se le va a dar preventivo a los monitores de signos vitales de su servicio. ¿Ok? Ahora, la utilidad del calendario para el ingeniero debería de ser a lo mejor con colores que le diga, ok, la siguiente semana tienes esos preventivos, ¿no? Entonces lo iluminas con amarillo, son preventivos que tienes que hacer. Pero tienes 5 equipos parados en 3 servicios diferentes, ¿no? Entonces, cuando están reportados, que en el calendario él pueda ver de forma rápida cuánta carga de trabajo tengo, ¿no? Y a lo mejor darle un poco de prioridad a ese trabajo. Si son equipos parados, pues tendrán que estar en otro color marcándome que son equipos parados y ya yo tendré que ver si están parados porque de plano no se han revisado, porque no hay quien lo revise, porque ahí faltan refacciones y cómo se les va a dar atención. Tengo planificado estos mantenimientos preventivos, tengo planificado estas capacitaciones. Entonces, esa sería la utilidad, por ejemplo, del calendario de la interfaz. Otra sección relevante de la interfaz es, por ejemplo, la del mantenimiento, donde ustedes van a tener que calendarizar, es decir, ahí tendrá que ir volcado su planeación de mantenimientos preventivos, ¿sí? Para que se haga más rápido y más fácil esta gestión de mantenimientos preventivos y además todo lo que tiene que ver con los mantenimientos. Ok, planifico mis mantenimientos preventivos. Yo tengo que ver en mi interfaz, por ejemplo, buscar un número de serie del equipo y ver cuándo fue su último preventivo y cuándo fue su último correctivo y qué se le hizo, por ejemplo, en el último correctivo. ¿Ok? Entonces, para contestar todas estas preguntas, ustedes tienen que ponerse a pensar cómo tiene que estar estructurada mi interfaz y qué información tiene que tener la interfaz de forma muy específica. Esto es lo que quiero que entiendan. Tienen que ser muy específicos porque si ustedes cuando les pregunten, me lo platican de forma muy general, o sea, no me queda claro a mí, pero lo principal es que no les queda claro a ustedes para la forma en que lo van a implementar, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué hice en el último correctivo? ¿Cómo le voy a hacer? Es decir, va a haber una pestaña que diga actividades y ahí voy a tener que poner todas las actividades. O, por ejemplo, la orden de servicio, que aunque se utilizara un sistema computarizado, la orden de servicio difícilmente la vamos a poder eliminar de que sea física porque van firmas. Esa orden de servicio que se tiene físicamente, por ejemplo, se escanea, se vuelve digital y se sube a la interfaz. Entonces, lo ideal sería que la interfaz tuviera el acceso a esa orden de servicio. ¿Ok? Y otra cosa también ideal sería que esa información de la orden de servicio, la información más relevante, si fuera pasada a rubros específicos de la interfaz. Por ejemplo, si se instalaron refacciones, se instaló una válvula de exhalación y un regulador a este ventilador con tal número de serie. Entonces, en mi interfaz, cuando en el campo de mantenimientos y ahí tengo el campo de refacciones de ese monitor, ahí tengo que tener un campo para poner qué se instaló. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar. Acuérdense que todo esto es para mejorar la gestión y yo puedo ver cómo funciona mi gestión solo teniendo indicadores cuantitativos. Entonces ese es otro punto en el que tienen que pensar después. ¿Qué indicadores voy a tener? Por ejemplo, uno podría ser cuánto está costándole al hospital en refacciones, por ejemplo, los ventiladores de tal marca, ¿sí? Y para saber eso, obviamente no me quiero echar un clavado a las órdenes de servicio y ver cuántas refacciones. ¿Por qué? Porque eso lo voy a estar haciendo periódicamente y la interfaz lo va a hacer después automáticamente y me va a dar el número.
Esa es la idea de la interfaz. Entonces yo ya le fui capturando todas las refacciones que utilizaban, por ejemplo, en ventiladores, y entonces mi interfaz, por ejemplo, para calcular el indicador de cuántas o cuánto se ha gastado en refacciones para ventiladores, obviamente cuando yo descargo el uso de una refacción, debo de tener un costo aproximado, ¿no? Y entonces la interfaz ya tendrá que hacer la sumatoria de todas estas refacciones y me va a dar un costo total, ¿no? O por ejemplo de un equipo, ¿no? Que ya está fallando mucho, puedo saber en refacciones, por ejemplo, cuánto he gastado el último año, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para que yo pudiera saber toda esa información a través de la interfaz, ustedes tienen que pensar qué tipo de información le tengo que pedir, ¿ok? Entonces, la parte del mantenimiento la tienen que tener también bien pensada en el sentido de qué información le voy a solicitar al usuario y qué información le va a dar la interfaz al usuario. Entonces quiero que vayan pensando en darle estructura a su interfaz, ¿ok? Por ahí también me pusieron que se puede, que en el inventario ponían número de serie y número de inventario, está bien, es correcto, pero lo hablamos antes, el número de inventario es para control del hospital y el número de series del equipo. No se repiten números de serie, ¿sí? Cada equipo tiene su número de serie propio, entonces si solo tuvieran el número de serie sería suficiente. Si ustedes deciden tener además un número de inventario, también está bien. Y en realidad es lo que hacen los hospitales. Siempre, principalmente hospitales públicos, siempre tienen un número de serie del equipo y un número de asignación del hospital propio. Solo quería corregirles que no se repiten los números de serie. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tienen que empezar a plantear el diseño de su interfaz. El otro punto que quería puntualizar es que algunos sí me entregaron, bueno, me enviaron sus presentaciones para que se las revisara y sí les regresé comentarios, pero no fueron todos. Entonces, eh, va a haber un tiempo asignado para la presentación. Por ejemplo, en el de las clases de 2 horas son 3 equipos. Déjenme pensar si dejamos esos 3 o ponemos más. Y entonces va a haber un tiempo asignado para la exposición. Tienen que respetar ese tiempo, es decir, tienen que practicar y planificar su presentación, porque si no, se van a tardar mucho tiempo explicando cosas probablemente introductorias del equipo y no les va a alcanzar el tiempo para explicar de forma adecuada el diagrama de flujo o su diagrama bloques de su equipo, ¿ok? Y eso va evaluado. Entonces tienen que respetar los tiempos de las presentaciones. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Carla? Sí, yo maestra. La presentación va a ser de todo el equipo, o sea, todo el equipo va a exponer Sí, o solo sí. un integrante. No, tienen que exponer todos. En el video no era necesario que hablaran todos. Unos sí me preguntaron y pues les contesté. Eh, en la presentación sí tienen que hablar todos. Es una multitud, lo sé, pero pues sí tienen que hablar todos. Tienen que ese día pues presentar en vivo y tendrán que prender su cámara también para que los veamos, ¿ok? Ah, está bien. Entonces tienen que organizar bien su información. Después ahorita vamos a hablar sobre la actividad de los manuales de procedimientos. Solo fue un equipo el que tuvo problemas para organizarse en cuanto a tiempos. No debería de haber ese tipo de problemas, ¿ok? Va a haber actividades obviamente asíncronas. Esta semana se suspendieron las clases, ¿sí? Si no, no creo, realmente no creo, no quiero ponerme a revisar el programa, pero no creo que, por ejemplo, teniendo el tiempo de asignación de la clase de gestión, es decir, esas 5 horas las tuvieron ocupadas en talleres o en presentaciones todos los integrantes de esos 2 equipos,
Entonces, ese punto lo tienen que considerar, o sea, por lo menos esos espacios los tendrían que haber procurado asignar al curso, ¿ok? Entonces, no debería de suceder eso de que no se pudieron organizar. La idea de esta actividad era que intercambiaran opiniones e información. Si no, eso era lo más importante, ¿ok? Que discutieran. Y entonces ese equipo por ahí que no se organizó, obviamente va a tener una penalización muy alta por no ser capaz de darle la importancia. ¿Cuánto tiempo se iban a tardar en discutirlo? Exagerado. Lo que se tarda en lo que mandaron sus evidencias es 1 hora, ¿sí? Podrían haber sido más breves, entonces es lamentable que no hayan podido toda esa semana dedicar 1 hora al curso. ¿Ok? Entonces, este tipo de cuestiones no deberían de suceder cuando se dio la semana libre. Ok, ya había talleres, pero los talleres no eran de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, vamos a empezar con la a comentar la parte de los manuales de procedimiento. Del proyecto, les he estado indicando que si no se entienden las instrucciones, por favor pregunten. Algunos sí preguntan, no todos. Y trato de las preguntas que hacen, si pienso que es una pregunta que podría ocurrírsele a todos, se las publico, ¿sí? Pero eh, entonces, digamos que en lo que tienen que seguir trabajando ahorita de forma como cronológica es esta parte. Si ya lo avanzaron o incluso ya lo realizaron, pues ok, pueden empezar con alguna otra sección de las que comentamos ahorita. Yo voy a tratar de actualizar este documento para poner ahora sí la siguiente etapa de la entrega, que obviamente va a ser después. Si yo les reviso el 16 y el 23, probablemente la siguiente entrega, es decir, igual un video de cómo son sus avances, será, por ejemplo, o la última semana de abril o la primera semana de mayo, ¿ok? Eh, y de los manuales de procedimiento, vamos a comentar lo que discutieron. En teoría se abarcaron casi la totalidad de los procedimientos, entonces vamos a empezar con el equipo, o con lo que comentaron el equipo 2, 4 y 9 y los procedimientos que les tocaron al equipo 2, 4 y 9. Al equipo 2, ¿qué procedimientos le tocaron revisar? Ah, bueno, aquí está. Otro comentario es, en la descripción de las tareas yo les voy poniendo que, cuál es el nombre que le pongan al documento. ¿Por qué les pongo eso? Porque yo puedo ver rápidamente aquí, si hubieran respetado cómo se asignaba el nombre del documento, podría ver qué equipos son, ¿ok? Tienen portada, pero yo lo puedo ver rápidamente en el nombre del equipo. Entonces, sí les pido que pongan atención a las instrucciones que se les dan y que las revisen, porque a veces también preguntan y no se dan cuenta porque o la leyeron ayer o no sé, de que eso que están preguntando fue, o sea, está descrito en las indicaciones de la tarea, ¿ok? Entonces, sí les pido que pongan atención en ese tipo de detalles. Entonces, al equipo 2 les tocó el equipo o más bien describir los procedimientos de la recepción de equipos de nueva adquisición y de procedimientos para la baja de equipo médico. Entonces, alguien del equipo 2, y ahorita le digo quién. Lucía, ¿está Lucía? Sí, maestra. Ok. Entonces, yo aquí tengo
tu procedimiento para que sea más ágil. ¿Ustedes les tocó el hospital de cardiología? Okay. Sí. Entonces, la pregunta de qué procedimientos incluye era literalmente así como está, como lo puso el equipo 2, ¿no? ¿Qué procedimientos? Algunos equipos me describieron todos los procedimientos, está perfecto, pero probablemente se lo podrían haber ahorrado porque, digo, está bien porque lo revisaron, ¿ok? Pero digamos que en el que habrían tenido que haber revisado de forma más puntual eran en los que tenían que hacer los diagramas, ¿ok? Entonces, la otra pregunta era, ¿qué procedimientos no sabían que realizara el departamento de ingeniería biomédica? Y aquí pusieron que suspensión de mantenimiento, el procedimiento para la visita de rutina y entrega y recepción de funciones. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahorita es de forma muy rápida los diferentes procedimientos que a lo mejor la idea era que se aventaran una ojeada de sus procedimientos y revisaran, ¿no? Pero, por ejemplo, para la recepción de equipos de nueva adquisición, aquí lo ponen que hace el Departamento de Almacén General y el Departamento de Ingeniería Biomédica. Y algo que les pedí de forma importante es que pusieran qué modificaciones le harían a lo mejor al diagrama que estaba en el manual de procedimientos, ¿ok? Aquí ellos pusieron que resaltar los documentos a utilizar, ¿ok? No sé a qué se refieren. O sea, ¿ustedes se refieren a esto, que resaltaron el acta de recepción de equipo? ¿O a qué se refieren? Equipo 2. Sí, pues bueno, lo que mencionábamos era sí un poquito sobre el acta de recepción, porque bueno, en el manual vienen ahora sí que de forma muy general, entonces sí hacer un poquito más de hincapié en los requisitos o los aspectos o campos a llenar que se están, bueno, que se requieren para el acta. Bueno, esto es un diagrama, ¿no? Entonces, un diagrama es como un resumen de lo que hay que hacer. Entonces, si ustedes dicen, ok, tienen que ser muy específicos, o sea, por ejemplo, que ustedes dijeran qué campos hay en la acta de recepción de equipo, eso sería demasiado porque a lo mejor en el manual de procedimientos viene el acta de recepción de equipo, ¿sí? Entonces, hay que considerar que esto es un resumen de cuál es el procedimiento para recibir equipo de nueva adquisición. Entonces, vamos a verlo de forma rápida. Se informa que se va a recibir el equipo nuevo. Obviamente tiene que haber personal de biomédica para verificar el equipo. Se recibe el reporte, se dice quién va a ser o qué encargado del área va a recibir el equipo, ¿no? El jefe de... Dice, designa el jefe al personal encargado a recibir el equipo, en el sentido de qué ingeniero biomédico va a ir a hacer y a verificar y a cerciorarse de que el equipo está bien instalado y que funciona, ¿ok? Y obviamente tienen que verificar que esté el equipo, que estén los accesorios que se necesitan y, por ejemplo, el manual de operación y de servicio. Se hace el acta de recepción de equipo y se entrega el acta de recepción y los manuales al jefe o al departamento de ingeniería biomédica, ¿ok? Aquí, por ejemplo, sería importante decir o considerar que yo era lo que habría agregado es, por ejemplo, no de forma obligatoria se debe de realizar la calibración. Es decir, cuando se entrega un equipo, esto es recepción, ¿ok? Pero entonces en la acta de recepción de equipo o aquí aclarar, por ejemplo, si viene incluida una capacitación o no viene incluida una capacitación. No es depende del contrato, si la capacitación es, la da, por ejemplo, quien está haciendo la venta del equipo, a veces no viene incluida una capacitación,
pero generalmente puede ser este mismo día que se hace la recepción del equipo, se hace la capacitación. Generalmente es la capacitación para el personal de ingeniería biomédica. Si decide el Departamento de Ingeniería Biomédica invitar a personal clínico, ok, o el Departamento de Ingeniería Biomédica después hace la capacitación para el personal clínico. Ok, entonces eso es algo de lo que podrían haber eh, sugerido que se modificara o que se especificara si va incluida o no la capacitación. Y el otro procedimiento es para la baja de equipo médico. Entonces vamos a ver que ellos que le modificaron. Dice, se agregaría la actividad de mandar un oficio al área usuaria que especifique y aclare el por qué no procede la solicitud de baja, que sería esta parte, ¿cierto? Sí. No es exactamente lo mismo. Bueno, nada más agregamos el cuadrito en la parte de cuando no Ok, procede. ok. Entonces, ¿cuál es el proceso? Obviamente, aquí puede ser que el área usuaria es la que dice ya, este equipo se debe de dar de baja, pero a veces quien sugiere o quien da el dictamen de que se debe dar de baja es el Departamento de Ingeniería Biomédica, en el sentido de que ya no se encuentran refacciones o con mucha periodicidad el equipo está fallando, entonces más bien el Departamento de Ingeniería Biomédica sugiere a la parte clínica, a la parte médica, que el equipo se dé de baja, porque está generando más costos eh, pues de lo que el servicio que da. ¿Ok? Entonces aquí igual esa modificación podría hacerse, ¿no? Como que se especifique, ya sea o por la parte usuaria, que aquí habría que decir que puede ser la parte clínica o la parte del Departamento de Ingeniería Biomédica. Entonces se hace la solicitud para, aquí debería ser baja del equipo y obviamente el ingeniero biomédico tiene que verificar que efectivamente es adecuado, que el equipo debe de darse de baja y entonces es cuando aquí sí procede o no procede, ¿no? Entonces, ok, es adecuada su modificación de por qué no procede y que le digan, obviamente, se le informe y eso esté documentado de él por qué no procede la baja y de por qué, en el caso de que sí procede, se documentan obviamente los datos del equipo, por qué se debe dar de baja, se emite el dictamen y se emite a otro departamento para que se valide, porque pues es un proceso más general del hospital, porque no es solo un procedimiento que le compete al Departamento de Ingeniería Biomédica, que yo creo que también es algo que vieron en los distintos procedimientos que tienen que estar en comunicación con varios departamentos del hospital, por ejemplo, en este caso el de activo fijo, que es donde se maneja todo el inventario del hospital. Entonces, para que un equipo se dé dado de baja, pues en este caso, pasar a la parte de servicios generales. Se entrega el dictamen y se solicita el retiro del equipo, ¿ok? Al área de activo fijo y servicio. De sus conclusiones, bueno, esto es su resumen. No es lo mismo, o sea, lo que se les pidió es que discutieran diferencias y semejanzas. Entonces, los que tenían que platicar era el equipo 2, 4 y 9. El equipo 4 me puede comentar que algo de las diferencias que encontraron o de similitudes. Sí, sí, nosotros como el equipo 4 somos el que nos tocó el de la Cenetec. Ujú. Entonces el nuestro venía bastante estructurado como para una generalización de todos los institutos. Y pues lo primero que notamos fue de que en comparación con este instituto, el de cardiología, fue que pues el de ellos es mucho más específico cuando hablamos de algunos rubros. Por ejemplo, estuvimos hablando por ejemplo, a nosotros que nos tocó el de capacitación y detección de necesidades.
cosas así que traía también el de cardiología, ellos lo tienen mucho más complejo, ya sea porque tenían muchos más pasos o más explicados, y el nuestro decía algunas generalidades de lo que se tiene que tener en cuenta, al menos así lo vimos, de que, a ver, déjale platico otro ejemplo de diferencias que encontramos. Por ejemplo, el de cardiología pues tenía una, una estructura mucho más profunda sobre estas evaluaciones de precirugía, que obviamente el de la CNTEC no contempla porque pues es generalizado. Igual que en la sección de consumibles y los apartados en función de las personas y el rol que tienen que llevar adentro del departamento de biomédica, el de la CNTEC lo dice, si acaso, muy general, si es que lo menciona. En cambio, el de cardiología, pues sí lo menciona mucho más profundo. Ok. ¿Quién envió su tarea del equipo 4? Buena pregunta. Según yo, Manuel Urbina. ¿Quién está? Manuel Urbina. José Manuel Ok, Urbina. sí. Entonces, a ustedes les tocó hablar de cuáles procedimientos. El 4 y 5, capacitación de uso de equipo médico y detección de necesidades. Los últimos dos. Ok. Entonces, platíquenos otro integrante del equipo. Urbina Tello, por ejemplo. Platícanos este es el de, por ejemplo, en sus figuras, en su descripción de figuras. Normalmente la descripción de las figuras es en la parte inferior y la figura debe ser autocontenida, entonces está bien, ok, ustedes aquí tienen el, ay, Ahí está en la que descripción de están los procedimientos. la capacitación del uso y el equipo médico a personal médico y paramédico, ok, pero entonces para que fuera más fácil, generalmente lo ideal es que la descripción de la figura pues sea completamente descriptivo, entonces aquí también debería decir el nombre del procedimiento. Entonces platícanos el de capacitación, eres José Manuel, ¿verdad? Sí. El paso de la descripción del procedimiento empieza con la detección de las necesidades. Estas se encuentran cuando un equipo, hay dos opciones. El equipo es nuevo, o sea que acaba de llegar al hospital por parte de un proveedor, o se reportan muchas fallas de parte del personal que lo usa. Llama mucho al departamento diciendo que el equipo no funciona y son errores muy básicos como que no está conectado, por ejemplo, o algo, o un manejo mal del usuario. Una vez que se detecta la necesidad, se procede a realizar una propuesta en la cual se hacen los criterios que se necesitan evaluar o que se necesitan mejorar. Procederemos a la evaluación inicial. Está ahí abajito. Ajá, está. La cual es básicamente ver qué tan seguido se ocupa un mantenimiento y por qué se ocupa ese mantenimiento. Si es por un error del equipo, o sea, que el equipo esté fallando por alguna falla del proveedor o de su fabricación, o si es un error humano, ya sea que no estén conectando algo bien, que no estén usando un sensor adecuadamente o alguna falla de ese estilo. Después se procede a preparar un plan de capacitación, el cual, de grosso modo, es básicamente decidir qué se impartirá en el curso, el material necesario y el equipo que se usará. Después, al lado derecho, está la información del curso, que básicamente es el jefe del departamento de ingeniería biomédica, informa, ya sea vía telefónica o de cualquier otra forma, al titular o encargado del área donde se usa el equipo. Después, el encargado del área deberá informar al personal del área que se les va a impartir un curso de dicho equipo por tales motivos. Tanto el personal del área como su encargado, como el departamento de ingeniería biomédica, deben de ponerse de acuerdo, ya que tienen diferentes calendarios de trabajo y horarios, pero es importante que asistan a la capacitación en una fecha y hora en la que no se vea afectado el rendimiento de sus trabajos. Antes de todo eso se genera en el reporte de capacitación. O sea, los rombos grandes es
Es el paso en manera general, y los que están al lado son lo que se debería realizar. En el deporte de capacitación se documenta quiénes van a asistir y el número de quiénes van a asistir al área y a quién va dirigido. Después procedemos a la ejecución del plan, que básicamente es la realización de la capacitación, donde se debe de tomar una lista de asistentes para asegurarse de que todo el personal al que va dirigido esté ahí. Nuestro documento comentaba que es conveniente aplicar un examen inicial, lo cual ante nosotros fue como que un pequeño choque, ya que en clases anteriores a usted nos había pedido que opciones y otros habíamos dicho que examen y nos decía que no, que que los médicos no iban a acceder, etcétera. Pero nuestro documento sí decía, sí sugería la aplicación de un examen antes de iniciar y al finalizar la capacitación. Y ya la evaluación final es verificar que en tiempo posterior, la cantidad de mantenimientos o errores que se reportan. Si ya los errores que se reportan ya no son de causa humana, o sea, ya no son por falta de capacitación, se puede decir que fue un éxito de capacitación. Y en dado caso de que se siga presentando, pues hay que retomar todo el diagrama de nuevo para ver en qué se falló. Ok. Sí, la parte de los exámenes, lo ideal sería que se aplicara, ¿no? Habría que evaluar también. Siempre las evaluaciones son ambiguas y tiene que ser una muy buena evaluación para que realmente te plasme lo que deseas. Lo ideal sería que fuera algo práctico, ¿no? Conceptos a lo mejor muy claves, teóricos, pero lo que tú quieres como biomédicos es que sepan operar el equipo de forma adecuada. Y eso pues lo van a hacer o sea, te vas a dar cuenta si lo aprendieron o no, pues con el uso. Lo ideal sería, por ejemplo, que le hicieras un examen práctico a los asistentes al curso de capacitación, lo cual es muy complicado en cuanto a tiempo, ¿no? A lo mejor durante la capacitación podrás pasar a algunos asistentes a que repitan algún procedimiento que tú has hecho, pero no que todos lo hagan, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace en capacitaciones de ingenieros. Ahí sí el ingeniero practica con el equipo cuando se va, por ejemplo, a capacitaciones de empresas y opera y practica y le mueve asistente por asistente porque lo que quieres es la capacitación de fábrica, pero aquí no, la desventaja es el tiempo, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, si hacen exámenes al inicio y al final, tienen que ser exámenes muy bien pensados, con preguntas muy, muy clave que les transmitan realmente la información que ustedes quieren saber, si ellos conocen y si aprendieron después de la capacitación. Ahora, el otro punto es, ok, como les estoy acabando de dar la capacitación, pues a lo mejor ahora sí se saben cuál es la opción que van a utilizar, pero a ti lo que te interesa es que sepan que tienen que utilizar esa opción en el momento que usen el equipo. Por ejemplo, si es un equipo que no lo usan mucho, probablemente no es que anden cargando, o sea, traen principalmente los médicos o la enfermeras tienen que acordarse de otro tipo de información tal vez más relevante que la opción adecuada en el equipo, ¿no? Entonces, obviamente todo esto son cuestiones prácticas, entonces habría que pensar, sí, la evaluación me da cuestiones cuantitativas, pero realmente esos exámenes que yo aplique sí plasman lo que yo quiero evaluar. El que haya obtenido, o sea, que haya contestado bien las preguntas al final de la capacitación, o que quiere decir que transmití la información, la entendió, pero no necesariamente quiere decir que al momento de operarlo se va a acordar, ¿no? O lo va a hacer de forma adecuada. Entonces, por eso yo les comentaba que pensaran en formas más adecuadas tal vez y no en una evaluación de un examen. Si se puede, si el tiempo, por ejemplo, si les dicen tienen una hora para la capacitación y una hora les queda perfecto para capacitar y hacer las dos evaluaciones, pues adelante. Entonces, estos son los que marcan los manuales de procedimientos de diferentes institutos o de diferentes
instituciones, entonces son guías. De hecho, seguramente no quiere decir, es lo que se propone, no quiere decir que en todas las capacitaciones probablemente haya una evaluación inicial y una evaluación final, ¿no? Probablemente en algunas capacitaciones no hay o las dos evaluaciones o tal vez no hay evaluación, etcétera, ¿no? Lo que sí es relevante, obviamente, sí es la lista de asistencia. Y pensar en cuestiones de realmente cómo me doy cuenta si la capacitación funciona o no funciona en la parte práctica, ¿no? En cuántos reportes más han sido eh, enviados por cuestiones de usuario, ¿no? El otro que les tocó es detección de necesidades y entonces de ese nos puedes hablar, eh, Iván. Sí, sí, claro. Ahorita lo pongo. Aquí está. Bueno, este era el último procedimiento y en realidad lo vimos como que fue agregado para sustentar todo lo que le podía faltar a cualquier departamento, porque generaliza bastante en la detección de todas las necesidades, en eliminar todos estos dispendios, todas estas relaciones que ya no son coste efectivas, satisfacer todavía necesidades que le haga falta al departamento, a la institución en general, de equipos médicos, por supuesto. Y pues se divide en algunos rubros interesantes que nos agradaron. Por ejemplo, platicando así el diagrama, la obtención de datos para la planificación, nos dimos cuenta que no solo tiene que tener datos el instituto de los dispositivos médicos que tenga a la mano, sino que es necesario una obtención de datos poblacionales, tanto geográficos como en general epidémicos de la población, para poder ver las distintas necesidades que se puedan tener y así cubrirlas de forma eficiente. Por eso está ese paso verde. De aquí se despliega el de la solicitud de datos y la verificación del inventario, porque por supuesto que afirma que es importante que tengamos en cuenta tanto los equipos que tenemos, tanto los que tenemos que no funcionan de manera eficaz, como los que nos faltan. Después pasa a la evaluación tecnológica del equipo médico, porque pues no tendría sentido que tengamos un listado con todo lo que tenemos, con lo que nos hace falta, pero realmente no le veamos una función. Entonces, por eso es importante darle el seguimiento a este paso para la investigación de la tecnología médica que necesitamos, que nos hace falta y lo que queremos que cumpla, porque pues sí nos puede faltar tecnología médica, pero si no tenemos razones para utilizarla, pues no es eficiente, no es rentable el conseguirla. Y por eso está la evaluación de los equipos médicos y la priorización de estos equipos, porque sí, es necesario. Es lo que le comento, de que es necesario si digamos, en un estado donde no se presente un gran número de enfermedades respiratorias, se consiga demasiado equipo para este tipo de enfermedades respiratorias, pues no sería tan útil como se podría ver en algún otro lugar geográfico. Entonces, para eso, pues sí prioriza bastante en las evaluaciones. Después pasamos a lo rosa, que es la elección de las características del equipo médico, donde ya se evalúa ahora sí qué se necesita y por qué, los requerimientos técnicos del equipo. Aquí es donde entra más el ingeniero biomédico para las especificaciones, ya de qué es más rentable comprar o si sale más rentable rentar, etcétera. Igual que las bases tecnológicas para la adquisición del equipo, porque pues es necesario tener sustentado bien todo esto. De la parte amarilla está la baja del equipo médico. Este paso es como un poco más separado de las necesidades, pero también lo menciona de que aquí se incluye todo lo que constituye a un equipo médico cuando ya no es que se ocupe, sino que ya no sea tan eficaz el tenerlo dentro de nuestro instituto. Y pues ya habíamos hablado de muchas razones de esto, como que realmente las manutenciones ya no son coste efectivas, tal vez ya necesitan más reparaciones de las que debería un equipo en buen funcionamiento requerir, o también una parte importante es de que cuando las refacciones ya no se encuentran disponibles en el mercado, que eso ya es un buen punto para verificar si es necesario dar de baja el equipo o ver qué otra opción se tiene que tener en cuenta.
Algo importante de nuestro documento de la CNTEC es de que en todas estas partes, en todos estos incisos que le comento, pues ya vienen como hojas técnicas, algunas fichas con información para basarse. Por ejemplo, las actas administrativas, ya vienen algunos modelos que se pueden ocupar. Y pues ese es el fin del procedimiento. En realidad aquí es donde incluye las generalidades que tal vez le haga falta en comparación eh, con otros institutos. En realidad es eso, sí. Bueno, déjenme ver. Ustedes no propusieron modificaciones. Sí las agregamos, pero no las, no las eh, resaltamos. Por No, ejemplo, ¿cuál sí, es? sí, digo. Bueno, estos son la pregunta 1, los que incluye, luego los que desconocían, que fue, por ejemplo, la de licitaciones. Ajá, sí. Ok. Ok. Bueno, vamos con el equipo 9. ¿Qué procedimientos les tocaron? El equipo fueron equipo 2, 4 y 9. Cada quien hizo su discusión, porque creo que es diferente al de la anterior. ¿Me pueden Sí, contestar? cada equipo hizo una discusión. Ok. Sí, cuando nos reunimos hablamos sobre las características que tenía cada uno y discutimos y ya cada equipo pues tomó sus anotaciones. Ok. El equipo 9, ¿quién lo entregó? Yo, doctora, Perla Sánchez. Si me dicen yo, a muy pocos les conozco la voz. Perla Sánchez, perdón. Sí. Gracias. Y a los que no conozco en persona menos, les va a ser difícilmente que conozca su voz. Ok. A ustedes les tocó el INER. Entonces, ¿cuáles no conocían? Perla, dime tú. Bueno, lo que notamos eran de que venían 10 procedimientos y los que remarcamos fueron el último, perdón, el noveno. Es que nos tocaron el 7, 8 y 9. El noveno, el de revisión y seguimiento de prácticas de programas de servicio social, proyecto terminal e internados de ingeniería clínica. O sea, la mayoría sí los habíamos escuchado, pero ese fue el que resaltamos que lo atribuíamos a algo más administrativo, no necesariamente del Departamento de Ingeniería Biomédica. Sí, a veces lo lleva el Departamento de Educación Continua, es decir, sí, Educación Continua. Pero pues yo creo que sí es adecuado que lo lleve pues el Departamento de Ingeniería Biomédica, ¿no? Algunos para servicio social en general, pues tal vez pues aceptan al que llegue o al primero que llegue, pero pónganse a pensar a lo mejor en la Ciudad de México, que alguien quiere entrar a hacer servicio social al INER, hay cuántas universidades que dan biomédica y pues muchos estudiantes están interesados en hacer a lo mejor el servicio social en un instituto, ¿no? Entonces, pues sí, que el departamento tenga injerencia en a ver a quién escoge para que haga el servicio y obviamente pues que escoja los mejores, ¿no? Ok, ustedes hicieron un copy-paste, entonces por eso se ve medio feo. Entonces, Alejandra, platícanos que es para contratación de servicios para equipo médico, ¿ok? Sí. Bueno, este procedimiento es el apoyo en la evaluación tecnológica para la contratación de servicios para equipo médico y esto lo habla de todas sus modalidades. Y bueno, aquí algo que notamos en nuestro diagrama es que este está dividido
en lo que se lleva a cabo, bueno, las acciones que debe de realizar, las actividades que debe realizar el jefe de departamento de ingeniería biomédica y lo que se lleva a cabo en la gestión técnica administrativa. Y bueno, principalmente en este diagrama lo que se hace primero es que se determina, bueno, una lista de los servicios que se requieren. Y una vez que se tiene esta lista, empiezan a buscar por mediante licitaciones, bueno, eso fue lo que entendimos, por ejemplo, los diferentes equipos, si quieren instalar o comprar un nuevo equipo, entonces hacen una licitación y donde diferentes proveedores les dan, por ejemplo, los equipos, ¿no? Los servicios que ellos les prestan, en donde hablan, por ejemplo, del equipo, de los costos, y una parte importante que remarcan es la existencia de los mantenimientos, ¿no? Si existen o no existen garantías para este equipo. Esto para poder, por ejemplo, tomar una mejor decisión en el mismo departamento de ingeniería biomédica, ya que tal vez, no sé, se tiene un equipo, tal vez uno cueste más que el otro, pero uno tenga tal vez más años de garantía o un mayor rango. Bueno, y aquí, bueno, esta parte habla de esa parte de las licitaciones y la parte donde se busca el mantenimiento en los pasos, por ejemplo, el 2, 3 y 5, donde habla sí, de quienes le podrían dar mantenimiento al equipo. Y habla de también, por ejemplo, en el equipo, digo, en la parte 4, donde se realiza un análisis, ¿no? Para determinar qué proveedor es el más adecuado dependiendo de las características y los equipos que se buscan. Ok, entonces aquí básicamente es determinar si existe, o sea, es la parte de qué servicios prioritarios requiere el equipo médico. El procedimiento se llama contratación de servicios, ¿ok? Entonces puede ser a lo mejor referirse solo a mantenimiento preventivo y correctivo, solo a preventivos o solo a correctivos. Generalmente no es que una empresa le dé preventivo y otra correctivo, porque dos empresas le estarían metiendo mano al equipo, entonces generalmente si se contrata a una empresa que le va a dar mantenimiento a un equipo, pues le da los preventivos y los correctivos. O, y generalmente también esa empresa es la que gestiona o la que te da cotizaciones para reemplazo de refacciones. Ahí a veces el departamento de ingeniería biomédica, si alguna cotización llega que es muy como fuera de lo normal, podría decir, no, yo te doy la refacción y tú instálala. Eso también podría realizarse siempre y cuando la empresa acceda a eso, ¿no? Entonces, normalmente esos tipos de detalles tienen que estar estipulados o llegarse a un acuerdo, porque pues obviamente la empresa que da servicio pues también vende refacciones, entonces quiere hacer todo el negocio completo. Y entonces se quiere saber si existe un único proveedor o existen varios y analizar si en el caso de que existen varios, por ejemplo, pues analizar cuál es el mejor de los proveedores. Toda esta parte de evaluación, en este caso de proveedores de servicio y en la anterior de detección de necesidades de equipo, entra lo que estábamos empezando a ver, que era la evaluación de la tecnología médica. Espero recuerden, si no pónganse a revisar sus apuntes, que estábamos hablando de la evaluación de detección y, por ejemplo, en la pregunta pico, la P era de la población, a la población que iba dirigida la tecnología a la que me estoy refiriendo a partir de una necesidad que se tiene, ¿no? Entonces es muy importante todo este proceso de evaluación de la tecnología que se va a estar aplicando en diferentes contextos. Antes de que se me olvide, eh, a veces yo hago las clases así a las 2 horas, pero pues por ahí comentaban en la mesa redonda que se sienten que es pesado tener una clase tras otra. Entonces, si me voy corrido, cuando falten 15 minutos para las 2, díganme, levanten la mano así de profesora, ya faltan 15 minutos, ¿sí? Entonces, pues yo terminaré la idea y terminaré la clase. O lo otro que podemos hacer es dividir la clase en dos. Entonces, ahorita son la 1, les doy 10 minutos, ponen a hacer lo que quieran y regresamos 1:10. Entonces, díganme cuál prefieren, si las vamos campechaneando,
O si quieren, yo trataré de no dar las 2 horas, pero sinceramente a veces hablo y hablo y hablo y hablo y ya me doy cuenta que ya son las 2 horas y pues ya se me pasó el tiempo. Si alguien está levantando la mano, no veo, esperen. ¿O qué? ¿Lo que yo decida está bien? A mí personalmente me gustaría un descanso intermedio. Ok, ¿todos están de Sí, acuerdo? yo igual. Sí. Sí, Sí, estoy de sí, acuerdo. doctora. Ok, bueno, entonces vamos a dar los 10 minutos. Entonces son la 1:04, la 1:05, a la 1:15 regresamos. Ok, voy a detener la grabación para que no se quede con 10 minutos de silencio. Ok. Ok, maestra.